naso sinusal. Bueno, en cuanto a la miasis, es la lesión producida por las larvas del género díptero, ¿no? Estas se van a nutrir a través de los tejidos vivos o muertos y van a ocasionar una destrucción celular. A partir de esta destrucción celular, del detrito celular que ocurre, ellas se van alimentando. Pueden existir las larvas biontófagas o las necrobiontófagas. ¿Cuándo son biontófagas? Ambas van a invadir a los tejidos vivos, ¿no? Pero las biontófagas son parásitos obligados. En cambio, las necrobiontófagas van a ser parásitos accidentales y pueden invadir, y no es común que invadan, ¿no?, los tejidos vivos. También se van a clasificar de acuerdo al tipo de lesión. Estas pueden ser cutáneas, cavitarias, como es el caso de la enfermedad que les estoy exponiendo, traumáticas, por ejemplo, en el caso de pediculosis, y ahí se insertan algunas larvas, y las gastrointestinales, ¿no?, que depende de la envoltura larvaria si sobreviven a los jugos gástricos, pueden ocasionar una miasis. Otra clasificación es la anatómica, que se va a nombrar a la miasis según el sitio donde esté. Por ejemplo, acá, miasis naso-sinusal. También puede existir la miasis facial, oftálmica, uretral, escrotal, en extremidades, vaginal y hasta cerebral. Y entomológica, que es la otra clasificación, que se va a dividir en obligatoria, cuando sí o sí el parásito, la larva, parte de su ciclo vital va a ser invadir a los tejidos vivos, tanto de animales como de humanos. Estos necesitan de estos tejidos para cumplir su ciclo biológico, ¿no? La facultativa, que puede o no necesitar del ciclo del humano, y la accidental, donde no es necesario el ciclo, cumplir su ciclo, ¿no?, en algún mamífero, pero accidentalmente, por cuestiones tal vez epidemiológicas, puede ocurrir la miasis. Ya hablando de las cuestiones epidemiológicas, estas van a ser mucho más en climas tropicales, cuando van a estar expuestas úlceras y hemorroides, infecciones de heridas y de cavidades naturales, que es nuestro caso, descuido de aseo personal, cría de animales de campo, alcoholismo, dormir en la intemperie, de ahí ingerir alimentos contaminados, funciones físicas o mentales disminuidas, y la pediculosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya hablando un poco más, profundizando en la miasis cavitaria y de la miasis nasosinusal, para ser precisos, pues esta puede invadir a la nariz y los senos paranasales y el conducto auditivo externo, ¿no? Las larvas van a destruir los tejidos adyacentes. ¿Por qué? Porque estas se van a enganchar con sus estructuras anatómicas a los tejidos. Pero me olvidé de mencionarles, ¿cómo llegan estas acá? Pues para cumplir su ciclo biológico, las moscas del género díptero van a depositar sus huevos dentro de algún mosquito. Este mosquito, al ser hematófago, introduce los huevos dentro de la piel de los pacientes o dentro de las mucosas que están expuestas, ¿no? Más comúnmente la nariz, las orejas, y menos frecuente los ojos. Ya una vez que se introducen las larvas ya desarrolladas, porque evolucionan en los mosquitos, empiezan a producir la enfermedad, y estas se adhieren a los tejidos a través de sus estructuras anatómicas. Y es ahí donde pueden producir las complicaciones, ¿no? Su clínica es bastante variada en realidad, y va a depender del sitio donde se encuentre. Por ejemplo, acá va a producir
las complicaciones más graves que puede producir son la meningoencefalitis y las hemorragias. ¿Y cómo produce la meningoencefalitis? Pues a través de los senos paranasales va a ir destruyendo poco a poco el tejido y pueden destruir también las estructuras del cráneo, ¿no? Depende de en qué senos paranasal se encuentre, y ahí puede comprometer una arteria y producir una hemorragia. El diagnóstico. El gold estándar es la visualización de la larva y puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? Nosotros podemos dar el diagnóstico de miasis a simple vista, o si estamos inseguros, podemos mandarlos a patología, y ahí la descripción común es que haya un infiltrado inflamatorio con linfocitos, histiocitos, abundantes eosinófilos. En el caso de miasis cutáneas, las células de Langerhans. La descripción va a ser que es larvas compatibles de artrópodos, ¿no? El tratamiento, bueno, primero el tratamiento es la extracción de todas las larvas. Y para esto va a depender en sí de la localización. En algunos casos no pueden ser extraídas y primero necesitan morirse, o cuando está en la piel, asfixiar a las larvas para que posteriormente puedan ser retiradas, ¿no? Otra opción de tratamiento es la ivermectina, que va a bloquear los impulsos nerviosos a través de la segregación de GABA de estos parásitos a una dosis única de 0.2 miligramos por kilogramo. Y también, obviamente, tratar las complicaciones. Muchas de las complicaciones de esta miasis son las infecciones del lugar donde se encuentra. Entonces, también tratar eso. No he encontrado mucha bibliografía sobre el tema, sobre miasis nasosinusal específicamente, así que les voy a presentar un caso clínico, ¿no? Para que entendamos cómo es el manejo y podamos familiarizarnos un poco más con el tema. Este caso clínico es de una paciente de 89 años que ingresa por una epistaxis y cefalea frontal de 2 horas de evolución, asociados a eritema en la región nasal y en la cara, en el pómulo izquierdo. Me equivocaba al escribir ahí. No presenta fiebre ni otra sintomatología. Como antecedentes, vale remarcar la diabetes mellitus, ¿no? Que, como ya conocemos, predispone a la inmunosupresión. Esta no es insulino dependiente, la tiene desde hace 40 años y es tratada con metformina a 850 miligramos cada 12 horas. Y tiene hipertensión arterial también desde hace 50 años con tratamiento de enalapril 20 miligramos por día. Entonces, es evaluada en el servicio de urgencias, donde la hallaron adolorida y agitada. A la inspección, en el lado izquierdo de la cara, tiene una zona de edema y rubor, tanto en el ala nasal, tiene inyección conjuntival y edema palpebral. No se logra ver adecuadamente porque las fotografías del caso clínico nos las dan en blanco y negro, pero si observan acá, la punta de la nariz tiene una zona brillosa y sí se observa acá el edema, ¿no? No sé si me siguen. Entonces, toda esa zona estaba edematizada y tenía, como ya menciona el caso clínico, rubor y calor y dolor a la palpación. Cuando le hacen la rinoscopía, porque recordemos que la señora entra a emergencias por un cuadro de epistaxis anterior, se observan múltiples larvas en la fosa nasal izquierda, que se pueden ver acá. Todas estas se las retiran en emergencia, eran 30. Esas 30 fueron retiradas solo en emergencia. Y se le da un diagnóstico de miasis nasal izquierda y celulitis facial. La celulitis, obviamente, una complicación de la miasis, como ya les expliqué, las complicaciones más frecuentes son las infecciones. De ahí, ¿cómo manejaron a esta paciente? Pues la hospitalizaron, hicieron una interconsulta a medicina interna y a otorrinolaringología. Medicina interna se encargó del tratamiento de la celulitis facial con clindamicina 600 miligramos cada 6 horas y gentamicina 240 miligramos por día.
e ivermectina, dosis oral única de 12 miligramos. De ahí, otorrinolaringología hizo una cirugía transnasal endoscópica para la extracción de las larvas y el drenaje del tejido necrótico, ¿no? Se observa acá que antes de la cirugía, como ven, se nota el campo quirúrgico, se observan todavía las larvas y se encontraron y extrajeron 37 larvas de la fosa nasal y del seno maxilar izquierdo y de la nasofaringe. Todas estas se enviaron a patología y, y también quitaron, ¿no?, los restos de tejido necrótico y el resultado fue formas larvarias de artrópodos compatibles con miasis. Acá no se nota bien la foto, pero es parecida a esta, donde se observan las larvas mediante la endoscopía transnasal, ¿no? Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna Ya. pregunta. Bueno, no he visto tus preguntas. ¿Dónde están tus preguntas? Y no me les has... Las preguntas se las ha enviado, doctora, al correo Al correo. y al WhatsApp también se los envié. No sé si lo Ah, habrán ya, ya, leído. ya. Bueno, No sabía bueno. que la tenía que poner en las diapositivas también. No tanto en las diapositivas, pero sí mandármela al aula virtual, ahí a la tarea, para tener acceso a ellas y, bueno, irlas preguntando. Pero sí, pues realmente, disculpa, lo he puesto un poco tarde. Muy bien, pero a ver, tú las tienes a la mano. ¿Cuál es tu primera pregunta? Ya. La primera pregunta sería, bueno, es como para completar, ¿no? Las miasis son ocasionadas por larvas del género, y A ahí, ver, responda esa pregunta Mirla Castellanos. ¿Mirla? No está, faltó. A ver. Presente, doctora. No le escuché muy bien la pregunta. pues la repito. Las miasis son ocasionadas por larvas del género. Del género díctero, doctora. Ya. Muy bien. A ver, otra pregunta. Ya. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los tipos de lesiones que producen estas larvas? A ver, responda Valery Góngora. Buenas tardes, doctora. Hola. Creo que puede ser cutáneas, traumáticas, gastrointestinales y cavitarias. A ver, ¿qué dice Keops? ¿Cuál era la Sí, pregunta y cuál la respuesta? sí, doctora. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que producen las larvas? Y efectivamente son las cutáneas, las cavitarias, las traumáticas y las gastrointestinales. Ya, pero bueno, estamos más ahora circunscritos a nariz, ¿no? Así que está ya Sí, lejos es que eso lo puse como, lo expliqué como en la datos generales. introducción. Muy bien, Ajá. ya. Sigue, otra pregunta. Yo, Responde Augusto García. según la clasificación entomológica, estas larvas se dividen en obligatoria, en facultativa y accidental. ¿Qué dice Keops? que sí, doctora, creo que mis compañeros estaban bien atentos. Qué bueno. Muy bien, otra pregunta. Ya, mm, mencione 3 antecedentes epidemiológicos que se deban tener en cuenta para el diagnóstico de miasis. Responde Rodrigo Mejía. Doctora, ¿podría repetir por favor la pregunta? Es que se ha entrecortado un poco, disculpe. Mencione 3 antecedentes epidemiológicos que se deba tener en cuenta para el diagnóstico de miasis. Podría ser hábito de dormir a la intemperie. Sí, Tal vez también climas tropicales sí, y y uno más. también pacientes alcohólicos. Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. A ver, Yemir Olarte, ¿por qué los alcohólicos son propensos? ¿Es un factor de riesgo?
Doctora, eh, por su hábito o sea, como al estar fuera de sí, podrían, em, podrían al momento de quedarse dormidos o al momento de haber vomitado, podrían introducirse las larvas de los dípteros, doctora. Ya. Glicerio levantó la mano. ¿Qué dice? Como son borrachitos, doctorita, que duermen así a lo de los basureros a veces. Y cuando están dormidos fuera de la calle, por borrachitos, ahí comienza el problema de la miasis. Muy bien. A ver, el mismo Keops. ¿Por qué el borracho que está dormido en la calle tendría mayor predisposición a la miasis? ¿Solo por estar borracho o existe algún factor más? Doctora, en muchos casos los alcohólicos tienen desnutrición y esto los pone en un estado de inmunosupresión, ¿no? Que también los hace propensos a las miasis. Hay otra cosa que es mucho más que los inmunodeprimidos o los desnutridos. Falta de higiene, doctora, podría. Ya, muy bien. Esa falta de higiene y lleva a algo más. A que las moscas pues estén rondando, ¿no? Cerca de ellos. Ya, perfecto. ¿Qué las atrae a las moscas? El olor al alcohol, doctora, y también la falta de higiene y que se vomitan, ¿no? Como ha dicho mi compañero. ¿Qué dice Odalis? ¿El olor a alcohol atrae a las moscas? Odalis faltó, parece. Faltó. Brian, ¿qué dice? ¿El alcohol atrae a las moscas? La sudoración que van a tener estos alcohólicos es un atractivo para las moscas. ¿Alguien tiene una opinión distinta? El acetaldehído atrae a El acetaldehído atrae las moscas. A ver, ¿quién es? Su aliento podría ser, doctora, un aliento dulzón. Son bien dulces. No. Doctora, yo pienso que... A ver. Bueno, yo pienso que cuando toman los borrachitos no toman alcohol puro, ¿no? Lo toman combinado con gaseosa y eso es azúcar, así que eso sí llamaría la atención a las moscas. No, no es así. Lo que llama a las moscas es el mal olor, ¿no es cierto? Ahora, a ver, ustedes pongan una botella de alcohol, les apuesto que la mosca no se acerca mucho. Pero pongan, a ver, no sé, carne putrefacta, pongan secreciones malolientes, en fin, ahí sí van a atraer las moscas. O la basura, ¿no es cierto? Porque huele justo a putrefacto y demás. Entonces, si bien es cierto, como cosa general, que Ops ha mencionado algunos tipos de larvas que ponen en piel sana y en dermis sus huevos, pero en el caso de las miasis, lo más común es de que entren las larvas estas de las moscas, es las mismas que están ahí rondando la basura que el mal olor las atrae. Entonces, una condición muy... ¿qué decir? Un factor importante para que exista la miasis es de que haya un lecho infectado. Entonces, por ejemplo, este paciente, cuando está con su sinusitis ahí, los mocos que le huelen mal, eso atrae las moscas. Y como está dormido en el parque, yo qué sé, entonces ahí da oportunidad a que las moscas le pongan los huevos. Y a las 24, 48 horas está pues con las larvas ahí y cada mosca pone como más de 100 huevos, así que van a aparecer cientos de larvas. No así en una persona que no tenga ese mal olor en la nariz, así se quede dormido en el parque y demás, es poco probable que le entre la miasis. Otro aspecto importante también, como ya lo ha mencionado, es mayor en personas abandonadas. Es un borrachito que se queda dormido y que tenga alguna cosa que le huele mal. Una persona, pues un mendigo que está con su otitis, igualmente su secreción que le huele mal, entonces ahí le van a poner huevos las moscas.
No así, si fuera una persona por muy infectada que tenga la nariz o el oído, pero tiene posibilidades, duerme en su cama bajo un mosquitero, entonces tampoco va a haber oportunidad de que los moscos le pongan huevos. ¿Ya? Entonces, en este tipo de miasis que atacan las cavidades, sea nariz o oído, que es las que estudiamos, es porque ya existe un lecho infectado. No es como que Ops ha dicho que es al revés, que la miasis predispone a la infección. No, es que la infección atrae más bien a las moscas para que depositen ahí sus huevos. Y que, por supuesto, la infección preexistente y las larvas compliquen más esa infección, sí, y puede haber las complicaciones que ha mencionado vuestro compañero. Muy bien, a ver, Elmer ya me respondió. Abigail Amao. Sí, doctorita. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es la signo-sintomatología de la miasis nasal? Ya hemos visto sus predisponentes, cómo entran los huevos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Escuchó la pregunta Abigail Amao? No está, faltó. Abigail. Sí, doctorita, sí está, es que mi audio está un poco mal, creo que está la señal está fallando. Sí la escuché, doctorita. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Sigues con el audio, pero ahí está. A ver. Bueno, Alexander Arias, responde a esa pregunta. Presente, doctora. Podría estar relacionado a lo que es la presencia y desplazamiento de las larvas, como por ejemplo, puede haber sensación de cuerpo extraño, puede haber también epistaxis, e inclusive también secreción nasal mucopurulenta. El compañero mencionó que una de las complicaciones más graves que podría ser de la miasis cavitaria eran también la meningoencefalitis y hemorragias, ¿no? Entonces podría estar relacionado también la sintomatología ahí. Ya, esa sería la complicación, pero la sintomatología, mira, anoche le puso los huevos la mosca y a las 24 horas, ¿con qué sintomatología viene el paciente? Entonces, siendo más específico, sería epistaxis, podría haber dolor, incluso también anosmia, ¿no? ¿Qué dice Keops? Doctora, sí, que ha mencionado bien los signos y síntomas, ¿no? Son sensación de cuerpo extraño ahí, de obstrucción nasal, también hemorragias, pero usted preguntó que cuál es la sintomatología como que al día siguiente de que le han puesto las larvas, algo así. Claro, porque te han puesto los huevos todavía no dan sintomatología. Quien te da sintomatología son las larvas que aparecen a las 24 horas generalmente, ¿no? A ver, ¿qué dice? Levantó la mano. Ya, Kevin, y antes, luego Jairo. Doctora, ¿no podría estar asociado a un intenso eritema en la región nasal, sea el caso? ¿En qué parte de la nariz? ¿Nasal afuera, nasal adentro, nasal Interno, doctor. cornetes? Ya, a ver, ¿qué dice Jairo Ripa? Doctora, bueno, una vez que el paciente, por ejemplo, las larvas ya están en la parte nasal, al día siguiente lo más probable es que el paciente ya va a sentir sensación de obstrucción, ¿no? De cuerpo extraño, y también va a ir acompañado de prurito. Y bueno, posteriormente a los 2, 3, 4 días el paciente ya va a empezar a sentir inflamación, enrojecimiento, hinchazón, y el prurito también se va a aumentar y ya va a empezar ya a aparecer ya placas purulentas, ¿no? Por la infección. Ya, no está quedando claro. Al contrario, ya tenía su sinusitis, ya estaba infectado, ya estaba eritematoso y llenos de moco que le apesta la nariz. Y ahí le ponen los huevos. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué signo sintomatología? A ver, solo por lógica, son cosas vivas que se están moviendo. El paciente eso siente
que algo le camina en la nariz, un cuerpo extraño, pero no es como que solo está allí, sino que le camina. Segundo, le está comiendo, entonces le produce dolor. Generalmente los pacientes acuden por dolor intenso. Si antes los mocos, la sinusitis que tenía no le llamaba la atención, no le motivaba a hacer la consulta, pues ahora que le están comiendo y que le duele mucho y que los gusanos se están cayendo, ahí es cuando el paciente pues va a la consulta. Y realmente debe ser un dolor tremendo. Imagínense si se posa una mosca en la piel y solo sentir su pata da esa sensación desagradable que será pues sentir que cientos de larvas te están comiendo por adentro. Entonces van con mucho dolor y también pues algunas de las larvas, como son cientas, pueden ir cayendo, entonces ellos mismos se dan cuenta y van, mira, se me salió estos gusanos de la nariz. Y cuando uno hace la rinoscopía, efectivamente ve como la imagen que ha mostrado Keops, cientos de larvas ahí en la nariz. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, Maybel Mamani? Doctora, como lo mencionó mi compañero, está indicado la ivermectina. También podemos dar ácido gamma aminobutírico, no recuerdo. Pero principalmente la ivermectina, doctora. Principalmente, ¿qué dice Gilbert Alexander? ¿Sería lo más importante darle la ivermectina o qué? La extracción, doctora, disculpe. La extracción, perfecto. ¿Qué dice? ¿Quién llamé? Gilbert. Nada, no está. A ver. ¿Qué dice Elmer Apaza? Ah, no, ya me respondió. Nayut Arango. Doctora, buenas tardes. Doctora, también estará indicado, sería de repente importante darle un antibiótico, por ejemplo, una clindamicina o gentamicina para, justamente porque hay un proceso infeccioso. Perfecto. Primero, como ya hemos estado diciendo, ya existe ese sustrato infeccioso previo. Y ahora las larvas que se están movilizando y demás pueden llevar a mayores complicaciones como las que ha mencionado vuestro compañero. Entonces es importante darle tratamiento antibiótico y de amplio espectro, ¿no? Clindamicinas, cefalosporinas de segunda, tercera generación. ¿Qué más le daría? A ver. Doctora, sí. También tal vez podríamos darle algún analgésico por el dolor que estas producen, ¿no? Dentro de la cavidad. Perfecto, analgésico, porque realmente es desesperante y ese es el motivo que los lleva a la consulta, el intenso dolor que tienen estos pacientes. Y le pueden dar ivermectina, bueno, como han dicho ustedes, tienen un efecto sobre los parásitos, los adormece, etcétera. Con eso quizás se duerman y se caen algunas larvas, pero lo más importante y realmente lo que hay que hacer es pues entrar y sacar manualmente, una por una vamos sacando cientos de larvas. Ahora, la epistaxis como la que ha mostrado vuestro compañero en el caso clínico es poco común. No hay una epistaxis intensa, puede haber quizás unas pintitas de sangre, pero más bien las larvas se comen toda la secreción purulenta y todo el detritus. Entonces dejan el lecho limpio porque se comen el detritus. Y más bien cuando terminamos de sacarla es que ya otra vez se forma la secreción purulenta ahí porque no hay nadie quien se las come. Entonces, efectivamente, ante una miasis, lo primero, bueno, su antibiótico, su analgésico, pueden darle su ivermectina y la extracción que hay que hacer de los cuerpos extraños. Ya lo hemos visto en otro tipo de cuerpo extraño. Lo más importante es sacar el cuerpo extraño, si no, no hemos resuelto el problema. O van a esperar de que se salgan ahí mosquitas volando, porque, bueno, ese es un periodo de evolución, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento importante. Muy bien, entonces ahora seguimos con el siguiente tema. Johan. Sí, doctora. Presento la pantalla.
Muy bien, mientras Johan pone sus diapositivas, Zúñiga Quillahuamán. ¿En Cusco, Presente, doctora. ciudad, será frecuente las miasis o dónde? En Cusco, ciudad, disculpe, doctora, creo que dijo. Sí. Ah, claro, porque hay abundantes alcohólicos en las calles. Y yo creo que esos pacientes deben de tener ese tipo de patología. Si bien es cierto, ese es un factor que predispone a que se queden dormidos en el parque, etcétera, pero también el clima, y lo ha mencionado vuestro compañero, En esto es más Quillabamba, común en los climas Quillabamba, tropicales. En Quillabamba, doctora. Cusco, ciudad mismo, no se ve tanto esto de las miasis, más en Quillabamba, climas doctora. tropicales. Muy bien, a ver, seguimos entonces adelante con tu tema, Johan. Está bien, doctora. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Entonces el tema que toca ahora es hablar primero de la tuberculosis nasal. Vamos a definir primero lo que es la tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, que, bueno, está producida por el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch, cuya primera y más importante localización es pues el pulmón, y a partir de ahí es de donde se va a ir diseminando hacia otros órganos como tuberculosis extrapulmonar. Entonces conocemos que la tuberculosis se transmite de persona a persona por inhalación. Y bueno, algunos datos del Mycobacterium tuberculosis, que es parte de la familia de los Mycobacteriaceae. Es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, que es su característica más importante. Tiene un tamaño de 0,2 a 0,7 por un micrómetro. Son aerobios estrictos, se encuentran en lugares frescos y oscuros. Son resistentes a la desecación y son foto y termosensibles, ¿no? Entonces, el reservorio y hospedero más importante de este bacilo es el humano. Y bueno, la dosis infectiva mínima para contagiarnos es pues de 10 bacilos por inhalación mínimamente, ¿no? Sabemos que en la fisiopatología de la formación de un granuloma tuberculoso en el pulmón y bueno, en la mayoría de los tejidos es pues que el bacilo va a llegar al tejido, en este caso el alveolo, y luego, bueno, va a haber toda una reacción inflamatoria en la cual este bacilo va a evadir al fagolisosoma, o sea, va a activar va a llamar a los macrófagos y luego los va a evadir. Esto va a producir una producción de interleucina, sobre todo la 1, 6, 8, 12 y factor de necrosis tumoral alfa e interferones, que van a hacer una quimiotaxis, ¿no? Atrayendo más células inflamatorias, lo que va a hacer que estas células inflamatorias se reúnan alrededor del bacilo y formen un granuloma, ¿no? Y bueno, el granuloma va a empezar a producir dentro perforinas, grancinas y más sustancias inflamatorias, lo que va a producir la destrucción del parénquima y va a dar la característica más importante de los granulomas tuberculosos y que es importante que lo recordamos, que es la necrosis caseificante. Bueno, esto también como para recordar, a partir de la primoinfección en el pulmón, se va a formar el foco de Gone, que es la primera aparición, ¿no? De ahí va a haber una diseminación hematógena intracelular hacia la zona periliar, que se conoce con el nombre de complejo de Ranke, y después hay una diseminación linfohematógena bilateral por los ganglios traqueales y paratraqueales hacia los ápices de los pulmones, y bueno, se van a formar los nódulos de Simmons. A partir del pulmón, luego ahí puede haber una diseminación hematógena o por la linfa hacia otros tejidos, ¿no? Como es el caso de la tuberculosis nasal. Entonces, ya entrando en el tema, netamente, vamos a ver que la tuberculosis nasal es una afección bastante rara, en extremo rara, y que bueno, va a tener no afecta únicamente a la nariz, sino que en conjunto afecta tanto a la nariz como a la nasofaringe, puede afectar incluso hacia la orofaringe, al paladar y bueno, a los senos paranasales, ¿no? El primer caso de una tuberculosis nasal fue descrita en 1761, ya hace mucho tiempo, y se describía como una lesión ulcerosa nasal, que más adelante vamos a ver que es la característica de esta patología. La tuberculosis nasal es silenciosa y asintomática hasta que realmente produce una lesión y síntomas ya muy avanzados, ¿no? Entonces, como les mencionaba, generalmente es secundaria a un foco tuberculoso que primordialmente es pulmonar, ¿no? O sea, es el foco primario más importante.
A partir de ahí se puede diseminar hacia los senos paranasales, en la TV facial, o hacia la laringe y después hacia la nariz, ¿no? Entonces, en este caso, la mucosa nasal es intrínsecamente muy resistente al bacilo, es decir, que tiene factores que van a hacer que la infección de la mucosa nasal no sea tan fácil como en el pulmón, ¿no? Sin embargo, van a haber ciertos casos como es el trauma, generalmente un trauma digital, ¿no? Los niños, las personas que se meten el dedo a la nariz, o los cambios atróficos de la mucosa por resecamiento de la mucosa también, ¿no? Y una patología que se conoce como lupus vulgaris, que es la tuberculosis de la piel, que todos estos van a predisponer a que los bacilos del Mycobacterium tuberculosis se alojen con mayor facilidad dentro de la mucosa nasal y se inoculen, ¿no? Sin embargo, como ya lo había mencionado, la mucosa nasal tiene ciertos factores protectores, podríamos llamarlos, de los cuales los tres más importantes son pues el movimiento ciliar, que sabemos que el epitelio respiratorio es pues cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces estos cilios van a ir barriendo la mucosa y todo lo que el moco, perdón, y todo lo que se encuentra dentro de este moco, como son las bacterias y los virus. Entonces este movimiento ciliar va a hacer que la infección de la nariz, de la mucosa nasal, sea muy difícil, ¿no? La acción bactericida de la secreción nasal. La secreción nasal tiene ciertas proteínas, ¿no? Que van a hacer que estas bacterias no puedan desarrollarse con facilidad dentro de la mucosa nasal. Y la última es el filtrado de las vibrisas nasales, ¿no? Son esos pelitos que tenemos en la nariz que van a servir como filtro, deteniendo o reteniendo las partículas en las que se pueden encontrar estos bacilos que no ingresen hacia la mucosa y produzcan la infección, ¿no? Hablando un poco de epidemiología, vamos a ver que la tuberculosis nasal tiene cierto predominio en las mujeres y el rango de edad de presentación es pues desde niños tan pequeños como 6 años hasta personas adultas de 73 años, ¿no? Y el promedio de edad en general es pues de 43 años. La verdad es un rango muy amplio y bueno, las formas de presentación, la literatura menciona diferentes formas de presentación de la tuberculosis, es bastante inespecífica, pero las más frecuentes están aquí resaltadas de rojo, ¿no? La ulcerativa, la exofítica y la granular. Sin embargo, también hay una presentación infiltrativa y proliferativa. Algo muy importante que debemos saber es el lugar donde se va a alojar las lesiones de la tuberculosis nasal. Y los lugares más comunes en orden de frecuencia pues son, en primer lugar, el septum nasal anterior, ¿no? Aquí podemos ver una imagen donde se ven los cornetes, la pared lateral de las fosas nasales, pero podríamos imaginar que si estaría aquí el septum, más o menos es en la porción cartilaginosa, ¿no? del septum nasal. El segundo lugar están los cornetes nasales, donde resalta que el cornete inferior es el lugar más común, ¿no? Y bueno, podríamos decir que el cornete inferior es el lugar más común en la pared lateral externa de la fosa nasal. Y en tercer lugar, alguna bibliografía menciona el piso de la fosa nasal, pero algunas otras mencionan que el piso se mantiene indemne en esta infección. Sin embargo, hay que recordar que el lugar más frecuente es el septum nasal anterior. Y bueno, la afección generalmente es unilateral y se describe una casuística de 23% donde el daño es bilateral, en cuyo caso va a haber mayor daño del septum y mayor probabilidad de que éste se perfore, ¿no? Dentro de la clínica de la tuberculosis nasal vamos a encontrar que la sintomatología más importante es pues la obstrucción nasal y es tal vez el motivo por el que el paciente viene a la consulta, ¿no? Junto a esta obstrucción nasal se va a encontrar una rinorrea mucopurulenta. A la observación en la rinoscopía anterior se puede observar erosión de la mucosa, generalmente hay formación de costras, ¿no? Y bueno, también puede haber epistaxis, que se describe como el único signo de aparición temprana. A todo esto hay que recordar que habíamos mencionado antes que la tuberculosis nasal es pues silenciosa hasta que está realmente avanzada, ¿no? Sin embargo, la epistaxis es un signo temprano, ¿no? Pero ¿quién podría pensar que tiene TB nasal cuando le sangra la nariz? Y por último está pues el dolor nasal, ¿no? Que generalmente es inusual. También se describe en sintomatología como el lagrimeo porque esta úlcera o este granuloma que se forma en la nariz va a ocluir el conducto nasolagrimal y pues va a conducir a un lagrimeo. El dolor ocular también se puede dar por invasión directa hacia la órbita, ¿no?
Y bueno, la cefalea se puede dar en caso de que haya extensión hacia los senos paranasales o la cavidad craneal. Pero hay que describir entonces la lesión típica de la tuberculosis nasal. Se describe como una tumoración o una úlcera de crecimiento rápido. En caso sea una tumoración, es de color pues rojo violáceo que se aloja en el tabique nasal anterior y que después va progresando a una ulceración superficial. Y bueno, en general es eso, ¿no? Una tumoración, ¿no? Unilateral que luego evoluciona hacia una úlcera de crecimiento rápido, ¿no? A diferencia del lupus vulgaris, que habíamos mencionado como un factor de riesgo para la producción de la tuberculosis nasal, en el lupus la piel adyacente a la mucosa nasal está afectada. Sin embargo, en la tuberculosis nasal esta piel se encuentra libre de infección, ¿no? La piel no se afecta, solo las mucosas. Después podemos ver que con el paso de la evolución de la infección, si es que no se trata, van a haber lesiones más avanzadas, ¿no? Más deformantes de la nariz, como podrían ser las perforaciones del tabique, deformidades nasales con destrucción del septum, lo que nos va a dar una nariz sencilla de montar, y bueno, destrucciones óseas amplias, ¿no? En las regiones orbitarias e intracraneales, ya pensando en una diseminación un poco más amplia. Entonces, revisando un poco de casos clínicos, se encuentra, ¿no? Miren, esta paciente se ve que es bastante joven y vemos que la columnela, el septum cartilaginoso se encuentra completamente destruido, ¿no? Bueno, la resolución de la foto no ayuda mucho, pero se puede observar que hay imágenes medio granulomatosas, resecadas, ¿no? En la nariz aquí aquí se va a observar mejor. Esta es una paciente que tenía como antecedente lupus vulgaris, ¿no? Entonces, a partir del lupus vulgaris que tenía la paciente, se da una tuberculosis nasal. Y vemos como en el lupus vulgaris la piel que está adyacente a la nariz sí se encuentra afectada. Pero aparte de esto, hay una tuberculosis nasal sobreagregada, ¿no? Que va a hacer la destrucción del septum cartilaginoso y que, bueno, vemos cómo deforma la nariz. Y aquí está la fotografía de la misma paciente después del tratamiento, ¿no? Después del tratamiento que ya está cicatrizado, ¿no? Entonces, vemos en estos dos casos el predominio en el sexo femenino primero y después las lesiones que hemos mencionado, ¿no? Dentro del diagnóstico de la tuberculosis nasal, vamos a ver que el cultivo y la tinción de secreciones nasales, como tal, solo el cultivo es poco útil, ¿no? Porque se ha descrito en la casuística que hasta el 50% va a dar falsos negativos. Entonces se debe de hacer una biopsia de la lesión que encontremos, de la tumoración granulomatosa que encontremos, tenemos que tomar una biopsia, ¿no? Entonces en la biopsia se va a aislar el bacilo ácido alcohol resistente y se va a teñir también, ¿no? Con Ciel-Nielsen y bueno, esto nos va a dar el diagnóstico definitivo. Además de eso hay que ver a la microscopía las características del granuloma, que habíamos mencionado que lo más importante es que sea un granuloma caseificante, ¿no? Entonces en este tejido extirpado en la biopsia tiene que encontrarse esta necrosis caseosa, ¿no? Esta necrosis caseificante. Sin embargo, hay ciertos casos en los que se puede encontrar una necrosis no caseificante y aún siendo una tuberculosis nasal. En ese caso, el diagnóstico diferencial más importante es pues, la granulomatosis de Wegener, ¿no? Que es una vasculitis de vaso pequeño. Dentro de aquí en esta imagen podemos observar lo que la bibliografía menciona como las imágenes en gelatina de manzana, ¿no? Del apple jelly en el inglés, vemos, ¿no? Estas tumoraciones en el septum, esta es del septum, vemos, ¿no? Que son tumoraciones granulomatosas, lisas, ¿no? La mucosa no se encuentra congestionada ni mucho menos, pero estas son hallazgos comunes, ¿no? Y bueno, el diagnóstico diferencial para la tuberculosis y los granulomas que podamos encontrar, pues son en primer lugar la granulomatosis de Wegener, lepra, leishmaniasis por la perforación del tabique, sarcoidosis, ficomatosis subcutánea, sífilis granulomatosa, carcinomas nasales, rinoescleromas, rinitis seca, enfermedades de senos supurativos y cuerpos extraños, ¿no? Además se ha mencionado en la bibliografía que, bueno, los estudios como la reacción de cadena de polimerasa
la tuberculina, la PPD, ¿no? Como la conocemos, la tuberculina, las imágenes como la resonancia magnética o las tomografías de las cavidades nasales o la endoscopía nasal también son útiles. Sin embargo, la observación directa de los hallazgos en la cavidad nasal y la biopsia van a ser el diagnóstico definitivo de la tuberculosis nasal. Entonces, eso es lo que les mencionaba en la microscopía de la biopsia. Vamos a encontrar esto principalmente, ¿no? Esos son núcleos de necrosis caseificante que están uniéndose, ¿no? Los núcleos gaseosos. Sin embargo, en esta otra fotografía podemos observar que sí era una tuberculosis nasal, pero los núcleos gaseosos no se están juntando, ¿no? No están uniéndose. Son variaciones que pueden haber, pero sin embargo el hallazgo de la necrosis gaseosa es importante para el diagnóstico de la tuberculosis nasal. Las imágenes también las hemos mencionado. Esta es una resonancia magnética donde se puede observar, ¿no? Una gran tumoración en la cavidad, en la fosa nasal, ¿no? Y bueno, este es el mismo paciente, pero 3 meses después del tratamiento antituberculoso, donde se evidencia que ha habido una regresión en esa tumoración encontrada en primera instancia, ¿no? Y bueno, aquí es lo mismo que las otras dos fotos. La resolución no nos ayuda mucho, pero se pueden observar, ¿no? Los cúmulos de necrosis gaseosa, que son característicos de la tuberculosis nasal en la biopsia, y también el hallazgo de células gigantes de Langerhans, ¿no? De Langerhans, que también es un hallazgo importante. Los resultados de la PPD que ya conocemos, que principalmente nos van a ayudar a diferenciar entre pacientes que han estado infectados, que no han estado infectados, o que han estado vacunados o expuestos hacia el bacilo, ¿no? Hacia el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el principal objetivo de la PPD. Y bueno, el tratamiento es, pues, si la infección se encuentra únicamente en el cartílago, el tratamiento va a ser en base a isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, como lo conocemos, por 6 meses. Sin embargo, y bueno, obviamente hay que ver si el bacilo aislado es, pues, sensible, ¿no? En caso de ser XDR o MDR ya cambia el esquema de tratamiento. Y en caso de que se haya extendido hacia el sistema osteoarticular, en este caso hacia el septum óseo, ¿no? El tratamiento va a ser el mismo, pero por 1 año, ¿no? 12 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, divididos como ya conocemos, ¿no? Los 2 primeros meses, los 4 fármacos, y los 10 meses siguientes vamos a dar únicamente isoniazida y rifampicina, ¿no? Y bueno, el manejo consiste esencialmente en una terapia antituberculosa adecuada. Se puede hacer cirugía de escisión de las lesiones. Y bueno, en esta cirugía de escisión es únicamente cuando la obstrucción es significativa, ¿no? Que hemos dicho que el signo más importante es la obstrucción nasal. Y bueno, la cirugía plástica de reconstrucción, en caso de que haya habido deformidades en el tabique nasal, es únicamente con fines cosméticos, y se recomienda que se espere a que el tratamiento farmacológico haya terminado y la inflamación también haya cedido para hacer una reconstrucción nasal. El siguiente tema, bueno, es la lepra nasal, ¿no? Que vamos a ver que sí se parece bastante en la sintomatología y en la presentación, pero tiene sus características propias. La lepra lepromatosa, bueno, es una enfermedad infecciosa, igualmente crónica, transmisible, pero en este caso está a cargo del Mycobacterium leprae, que es igual un bacilo ácido alcohol resistente, intracelular obligado, y afecta a los tejidos en general, todos los tejidos del organismo, excepto el sistema nervioso central, ¿no? Tiene trofismo por las células de Schwann, y tiene trofismo también por el sistema retículo endotelial, que en conjunto son, pues, la piel, los tejidos conjuntivos y sobre todo el tejido nervioso periférico, no el central. Las lesiones son llamativas y deformantes, ¿no? La lepra es una enfermedad deformante, que generalmente son graves e irrecuperables, ¿no? Aquí podemos observar cómo la lepra, al atacar la nariz, produce deformidad tanto en la punta de la nariz como en la pirámide y en el septum, ¿no? Aquí también una lesión que son generalmente irrecuperables debido a la cronicidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es la lepra nasal, es una enfermedad crónica con exacerbaciones agudas que se les denomina leproreacciones, ¿ya?
Las lesiones en la piel y las cavidades nasales y orales van a preceder a la afección laringea. Entonces, la afección en la cara, en la piel y en la nariz son pues primarias, a diferencia de lo que pasaba en la tuberculosis, que primero tenía que ver una infección pulmonar generalmente, ¿no? Es una enfermedad crónica esta lepra nasal, cuyo periodo de incubación es variable, muy largo, de hasta 12 años se describe en algunos casos, ¿no? Y se caracteriza por una rinitis que va a tener 3 periodos, que más adelante vamos a mencionar sus características, pero hay que ir recordándolas. Son el periodo congestivo, de estado y el periodo cicatricial, en ese orden, ¿no? Y hay que mencionar que el periodo de estado es la fase más destructiva de la rinitis leprosa, ¿no? Donde va a haber destrucción del tabique, va a haber perforación del tabique y las deformidades que más adelante vamos a ver, ¿no? Las vías aéreas superiores son la principal puerta de entrada para el bacilo, para el Mycobacterium leprae. Es por eso que la afección de la nariz es pues una afección primaria, ¿no? Una afección temprana. Se distinguen 2 formas de presentación de lepra, la lepra lepromatosa o cutánea y la lepra tuberosa o neural, ¿no? La lepra lepromatosa es pues maligna y progresiva, deformante, con lesiones en la nariz y en los tejidos subcutáneos que van a dar esta fascie que es bien característica, que es la fascie leonina, o se le conoce también como leontiasis, que se da por la infiltración de los tejidos subcutáneos, ¿no? De la cara, en esta fase las orejas, como podemos observar, pues se agrandan, aparecen pliegues como arrugas, ¿no? Bien engrosados, y la nariz se hunde por la afección del Mycobacterium en el tabique nasal. La otra forma es la tuberosa o neural, que es más benigna y estacionaria, pero lo más común es que se dé una presentación dimorfa, ¿no? Con características de ambos, que vamos a ver más adelante. Entonces estas son características tanto de la lepra lepromatosa como de la lepra tuberculoide. Hay que resaltar que la lepromatosa habíamos dicho que es más agresiva, más progresiva, generalmente llega a ser una afección sistemática, ¿no? Y es bastante transmisible. En comparación, la lepra tuberculoide es pues regresiva, estacionaria, se describe que es no transmisible y bueno, remite de manera espontánea. Las lesiones del tabique nasal con todas las deformidades y todo lo que vamos a mencionar es pues más característico de la lepra lepromatosa, que es mucho más agresiva. Sin embargo, si queremos mencionar algo de la lepra tuberculoide, podemos ver pues que las lesiones van a afectar generalmente a la cara y son pues presentaciones de grandes placas o lesiones cutáneas de color rojizo que se van descamando, y lo característico es que regresionan y son curan espontáneamente, ¿no? Curan espontáneamente. Estas lesiones tienen disminución de la sensibilidad, del dolor, disminución de la sensibilidad al calor también, pero no van a ser tan deformantes como la lepra lepromatosa. Entonces, ya entrando a la clínica, enfocándonos principalmente en la afección de la nariz por la lepra lepromatosa, las lesiones nasales son pues manifestaciones las más frecuentes, ¿no? El 95% son de forma lepromatosa, ¿no? Que es una forma agresiva y deformante. Van a aparecer granulomas y úlceras en la mucosa del tabique, y al igual o similar a lo que pasaba con la tuberculosis nasal, el lugar más frecuente es pues el septum nasal en su parte anteroinferior, ¿no? Ahora hay una afección bilateral que es más frecuente que en la tuberculosis nasal, en cuyo caso va a haber pues la perforación y la destrucción del tabique, y también va a haber una rinitis atrófica, ¿no? Una característica importante y que lo hace diferenciarse de cualquier otra afección deformante de la nariz es que estas úlceras y nódulos que aparecen en la lepra lepromatosa de la nariz son de un carácter anestésico, es decir, que pierden sensibilidad tanto al dolor como al calor, y bueno, son de características lisas, duras, y van a predisponer a la invasión por larvas de moscas, que el tema que habíamos visto anteriormente, la miasis nasal, ¿no? Pero algo que debemos sí o sí recordar es que estas lesiones son de carácter anestésico, ¿no? Y bueno, va a haber síntomas un poco más inespecíficos como la epistaxis, la obstrucción nasal, rinorrea fétida, esto también se presenta bastante, y la hiposmia, principalmente por la destrucción de la mucosa
olfatoria, ¿no? Que se encuentra en el techo de la cavidad nasal. Entonces, este es un cuadrito que saqué de un estudio que se hizo hace bastantes años, donde mencionaba que el síntoma más frecuente en los pacientes con lepra lepromatosa nasal era pues la obstrucción nasal, ¿no? La obstrucción nasal. Sin embargo, hay que hacer una rinoscopía anterior para nosotros evidenciar estos nódulos, estas úlceras y determinar su carácter, ¿no? El carácter anestésico que estamos mencionando. Ahora, había mencionado que la lepra lepromatosa nasal tiene 3 estados, ¿no? Un congestivo, una fase de estado y una fase cicatricial. Cada una tiene características propias, ¿no? Por ejemplo, en la fase congestiva, la mucosa se va a encontrar pálida, se va a encontrar atrófica y seca con presencia de costras en el septo. Es pues el inicio de todo el cuadro infeccioso. En la fase de estado, que es la fase más destructiva, lo habíamos mencionado, van a empezar a haber infiltraciones o nódulos que se conocen como lepromas en el tabique, en el septum nasal, ¿no? Lo que va a producir la destrucción y la perforación del tabique, y bueno, la mucosa se va a tornar amarillenta, puede aparecer secreciones purulentas. Es esta fase donde la infección está en su estado más destructivo, ¿no? Y bueno, después todo concluye en una fase cicatricial donde va a haber fibrosis, retracción nasal. Aquí es donde ocurren las deformidades nasales, ¿no? Atrofia de la mucosa también puede aparecer, y la deformidad más importante es la nariz sencilla de Montar, ¿no? Y bueno, también va a haber deformidades de la pirámide nasal, y en caso de que afecte a los senos paranasales, en la tomografía se va a observar adelgazamiento de la mucosa de los senos paranasales, ¿no? Entonces, es importante también mencionar en qué pacientes debemos sospechar de una lepra lepromatosa nasal, y son pacientes pues en quienes haya manchas en la piel de coloración blanquecina o rojiza con pérdida de la sensibilidad tanto al dolor como a sensaciones térmicas y evolución lenta, ¿no? Habíamos visto que en las fases iniciales o en la fase tuberosa de la lepra puede haber lesiones cutáneas, ¿no? Que desaparecen espontáneamente. Sin embargo, en la lepra lepromatosa, en un estadio temprano, puede también presentarse de esa forma, ¿no? Y aquí es como vemos, ¿no? La predisposición a la miasis, porque es una infección de la cavidad nasal y de sus anexos. Y bueno, obviamente no va a afectar únicamente a la nariz, también puede manifestarse con úlceras o granulomas a nivel del paladar, como en este caso en el velo del paladar, ¿no? De este paciente. Y bueno, este era otro estudio que había encontrado donde se ven las principales lesiones nasales deformantes según las formas clínicas. Vemos que aquí está la lepromatosa y la tuberosa. La desviación septal en este estudio es la deformidad más importante. Sin embargo, en el grueso de la bibliografía se menciona que la nariz sencilla de Montar es una deformidad mucho más importante, ¿no? Aquí podemos observar cómo se deforma la nariz, ¿no? En un estadio avanzado, y se forma lo que conocemos como nariz sencilla de Montar. Aquí está otro ejemplo de la nariz sencilla de Montar. Y otra deformidad también es la retracción de la punta de la nariz hacia arriba, ¿no? Es otra deformidad importante. Aquí vemos como en un estudio imagenológico, una radiografía de Waters, vemos la destrucción del cartílago, ¿no? Ya no se evidencia el cartílago, hay una destrucción total. Y bueno, dentro del diagnóstico, en este caso, no es tan necesaria la biopsia. Basta con hacer la prueba cutánea de lepromina, que en el caso de la lepra lepromatosa va a salir positiva, y el análisis histopatológico, ¿no? Y también conjunto con la PCR, o sea, la cadena de polimerasas, vamos a hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Y en algunos casos es únicamente necesaria la clínica, con toda la fase tan característica que hemos visto para determinar la presencia de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, el diagnóstico diferencial se hace en base a la sífilis, a la tuberculosis, a un rinoscleroma o a un linfoma, ¿no? Pero a diferencia de estos, la lepra va a mostrar en sus lesiones una disminución en la sensibilidad térmica y dolorosa. Esto es muy característico de la lepra, ¿no? La pérdida de sensibilidad. Y el tratamiento, bueno, es bastante... Hay diferencias, ¿no? En la bibliografía, pero en general es pues antibióticos que pueden estar en base a rifampicina, clofazimina y dapsona, ¿no? Y bueno, tienen como alternativa la diaminodifenilsulfona. Y bueno, los
las reagudizaciones, las reacciones lepromatosas que pueden haber, se deben tratar con prednisona y o talidomida, ¿no? Y la cirugía reconstructiva, al igual que en la tuberculosis, se recomienda cuando la enfermedad ya esté inactiva, ¿no? Cuando la inflamación y la infección haya terminado. Y bueno, esto ya para terminar, me pareció muy importante, es un estudio donde muestra la evolución de las deformidades nasales por causa de la lepra en pacientes que han seguido el tratamiento, como podemos ver en la imagen 3 y 4, en pacientes que han recibido una terapia multidroga con varias drogas, ¿no? Vemos que la deformidad nasal se ha recuperado de mejor manera que en pacientes que han recibido, por ejemplo aquí, una monoterapia, ¿no? Y aquí también monoterapia, vemos que la deformidad, a pesar de que la infección ya ha remitido, la deformidad sigue presente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Muy bien, mientras Nila presenta sus diapositivas, a ver, algunas preguntas que tengas, Johan. Está bien, doctora. ¿Cuál es el lugar más común de afección de la tuberculosis nasal? Chiosme, Villacresis, ¿cuál es la respuesta? Sí, doctora. Dijo el septum nasal y sobre todo en la parte anterior-inferior. Muy bien. La siguiente pregunta, Sherali Santos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la tuberculosis nasal? De la tuberculosis nasal va a ser el tratamiento básico, doctora, de rifampicina, isoniazida, etambutol. Ya, perfecto. Siguiente pregunta, Jeffrey Sánchez. La fase característica de la enfermedad leprosa en la cara se denomina... Es la facies leprosa o leonina. Ya, muy bien. Última pregunta, a ver. Y ¿cuál la es responde Milagros Ortega. ¿Cuál es la característica típica de las ulceraciones o nódulos en la rinitis leprosa? Son granulomas con una necrosis gaseosa. Ahí también van a presentar lo que son las células de Langerhans. Ya. Muy bien, a ver, adelante, Nila, con su tema. Ya. ¿Logran ver mi pantalla, compañero? Sí. Ya. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Ahora yo voy a tocar el tema del rindoescleroma y también la rinitis atrófica. Primero vamos a tocar lo que es el rindoescleroma. Es también llamado el escleroma nasal o escleroma respiratorio, ¿no? Esta es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, granulomatosa, crónica, progresiva, no inmunizante. Generalmente esta va a afectar a lo que es mucosa nasal, todo lo que es el tracto respiratorio superior, inclusive piel, huesos, cartílagos, los cuales va a deformar, ¿no? Como podemos ver en la imagen inferior derecha. Es poco frecuente, no tiene una patogenia bien definida y es poco contagiosa, pero sí es contagiosa, ¿no? Algo que también les quería mencionar acá es que tiene historia esta enfermedad, ¿no? Ya que en 1970, Von Ebra y Kaposi son dos personas que realizan por primera vez la descripción de esta enfermedad como parte de un sarcoma. En lo que es el 1882, von Fries identifica por primera vez al microorganismo que es un bacilo, ¿no? Nos dice que es un bacilo. Y en 1932, Beniló, él propone por primera vez el término escleroma respiratorio, así lo llama inicialmente, ¿no? Porque encuentra el proceso patológico que involucra las vías aéreas superiores, ¿no? Y bueno, ya en 1961, Steph y Smith demuestran que la Klebsiella rhinoescleromatis es la causante, ¿no? Encuentran. De 1000 casos,
se ve en la literatura médica internacional. Nos dicen que es endémico en zonas tropicales y subtropicales del centro y sur de América y sur de Europa. Dentro de estos tenemos Polonia, Hungría, Rumania, Rusia, a nivel de Egipto, África, India, Indonesia, ¿no? Nos ha encontrado en América del Norte rara vez y el resto de Europa. A nivel de Latinoamérica, incluido Perú, se han descrito casos en todos los países de Latinoamérica. Afecta a todas las razas por igual y la incidencia entre varones y mujeres, de mujeres y varones, es de 13 a 1. Frecuentemente se ha visto que se da entre 10 y 30 años, pero también se han descrito casos en niños y también en adultos mayores de 80 años, ¿no? Algo que nos mencionan es que esta enfermedad está asociada a la población de nivel socioeconómico bajo, rural, ya que algunas veces puede existir lo que es una mala condición de higiene, ¿no? Y hay desnutrición. Y también nos mencionan que en los lugares endémicos inclusive se presentan en familias enteras, ¿no? Dentro de la etiología, el agente causal es la bacteria encapsulada llamada Klebsiella rhinoscleromatis, que es una subespecie de la Klebsiella pneumoniae. Es de la familia de las enterobacterias, es un diplococo que mide de 2 a 5 micras de diámetro, es un gran ético, ¿no? Nos mencionan que este patógeno es resistente a la digestión de los macrófagos y el único huésped hasta el momento identificado según la literatura es el ser humano, ¿no? Bueno, dentro de la fisiopatología, la literatura nos menciona que no se conoce exactamente el mecanismo de transmisión, pero nos relatan que la vía de entrada del bacilo es aerógena, ¿no? A través de la inhalación directa, ya que el paciente, la persona infectada, cuando tose, estornuda, libera gotas con este patógeno y es ahí cuando otra persona sana inhala directamente, ¿no? Se ha visto que hay más afectación en lugares donde hay personas hacinadas, ¿no? Cuando viven personas hacinadas. Y esta enfermedad empieza primero en lugares donde hay transición epitelial, como tenemos a nivel del vestíbulo de la nariz, la zona subglótica, o en el área entre la nasofaringe y la orofaringe, ¿no? Se ha visto que la inmunidad celular está alterada en estos pacientes, en los pacientes con rinascleroma, pero la inmunidad tumoral está conservada. Entonces hay alteraciones inmunes focales y también sistémicas. Vamos a tener lo que es la reducción de lo que es el CD4, vamos a tener un aumento de las células CD8, por ejemplo, y todos estos hechos van a disminuir la respuesta de los linfocitos T, ¿no? Y estos van a hacer que haya una inactivación del sistema monocito macrófago, ya que podría controlar la diseminación de la infección provocando inmunosupresión, pero se ha visto que se ha encontrado dentro de los macrófagos bacilos, ¿no? Que no han sido destruidos. Dentro de la clínica se describe 4 estadios. Tenemos un estadio catarral, en el cual el paciente va a presentar lo que es una rinorrea purulenta, fétida, de manera prolongada. Vamos a tener un estadio atrófico, donde ya va a haber existencia de cambio a nivel de la mucosa de manera difusa. En este estadio atrófico vamos a ver que va a haber un aumento de costras, que estas costras van a ser secas y nos van a llevar inclusive a grados de obstrucción nasal. Tenemos el estadio granulomatoso, llamado hipertrófico, también proliferativo, en el cual ya vamos a ver que va a haber formación de nódulos granulomatosos en la nariz. Puede comprometer lo que es el tracto aéreo respiratorio superior e inclusive puede llegar hasta piel, ¿no? Y destruye lo que es también el cartílago. Cuando existe la destrucción del cartílago nasal, toma un nombre que es la nariz de hebra, ¿no? Como podemos ver en la imagen inferior izquierda.
Y tenemos el último estadio, que es el estadio esclerótico o fibrótico. En este estadio vamos a ver que el paciente va a tener una densa fibrosis cicatricial de los tejidos que han estado comprometidos. Ya va a haber un reemplazo del epitelio y la lámina propia con grados variables de profundidad, depende hasta dónde ha afectado, ¿no? Y esta hipertrofia que va a haber, inclusive puede llegar a estenosar o inclusive desfigura al paciente, ¿no? En general, estas 4 fases, los pacientes pueden estar, los síntomas de estas fases pueden estar en los pacientes en cualquier, pueden estar juntos o exactamente en una de ellas, ¿no? Pero los signos y síntomas que presentan los pacientes en general son los que les puse a el cuadrito rosado, en los cuales nos dicen que el más frecuente es la obstrucción nasal, ¿no? Ese es el síntoma por el cual se quejan más los pacientes. Puede ser uni o bilateral. Se ha encontrado rinorrea mucopurulenta, epíxtasis, disfagia, deformidad nasal, anestesia del paladar suave, pacientes con sequedad de garganta, estridor bifásico, inspiratorio o bifásico, o hipofonía crónica, inclusive pacientes con disfagia, pérdida del olfato, la anosmia, y tienden a tener una cefalea frontoetmoidal, ¿no? Bueno, dentro de la localización, tenemos que esta enfermedad afecta nariz de un 95 a 100%, a nivel de faringe se encontraba en un 50%, en laringe en un 40%, a nivel de las trompas de Eustaquio un 30%, y senos paranasales, boca, órbita, tráquea, bronquios, inclusive piel, en un menor del 10%. Dentro del diagnóstico, la literatura nos describe que es clínico, histopatológico, bacteriológico, imagenológico, e inclusive se hacen estudios histoquímicos. Dentro de la clínica, como ya sabemos nosotros, tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva, ¿no? Los antecedentes personales del paciente, quizás se ha tenido una intubación previa, se ha tenido infecciones respiratorias recurrentes, o ha sufrido de lo que es reflujo gastroesofágico, o ha tenido contacto con tuberculosos o leprosos, y bueno, también se le tiene que realizar lo que es el examen físico de manera minuciosa a este nivel, ¿no? En lo que es la histopatología, nos mencionan que este es el pilar fundamental del diagnóstico en esta enfermedad, ya que vamos a encontrar 2 elementos patognomónicos, que les puse la figura de la izquierda, en la cual vamos a encontrar las células de Miculix, que estos son macrófagos con histiocitos, de manera espumosa, son grandes, con citoplasma claro, cargados con diplococos y bacilos, ¿no? Como podemos observar en la figura de color morado. Y el otro signo patognomónico es que cuando vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio granulomatoso, en la cual va a haber presencia de lo que son los cuerpos de Russell. Estos cuerpos de Russell van a ser estructuras redondas eosinófilas que van a estar presentes en el interior del plasmocito, ¿no? Estos son los 2 elementos patognomónicos importantes. Dentro de la bacteriología, bueno, nos describen que esta tiene una baja sensibilidad, pero si es que nos da un diagnóstico positivo, nos ayuda con el diagnóstico. Pero si es que nos da de manera negativa, nos menciona la bibliografía que no la debemos tomar en cuenta por completo, ¿no? En la imagenología se ha visto que en general no ha sido muy útil para el diagnóstico específico, pero nos permite descartar otras enfermedades, ¿no? Diferenciar esta enfermedad de otras patologías. Bueno, también nos menciona lo que es la tomografía, ya sea simple o contrastada, y lo que es la resonancia magnética, que estas generalmente son recomendadas para el seguimiento cuando se le realiza ya la terapia al paciente, ¿no? Bueno, y los estudios inmunohistoquímicos,
Dentro de esto se ha visto la alfa-1 antiquimiotripsina, el CD68, que pueden ser útiles, pero el principal que nos menciona la bibliografía es la histopatología. Dentro del tratamiento, el tratamiento para esta enfermedad es multidisciplinaria, ya que va a haber la participación tanto del dermatólogo, el otorrinolaringólogo, el infectólogo, inclusive el cirujano. Se va a utilizar lo que son drogas antimicrobianas por un tiempo prolongado y sí se requiere la cirugía, ¿no? Se ha descrito que se usa las fluoroquinolonas, dentro de estas el ciprofloxacino, en dosis de 1 a 2 gramos diarios, por un periodo de 1 a 3 veces, depende de la extensión de la herida, ¿no? También se ha visto que se utiliza la tetraciclina, la rifampicina, el clotrimazol, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, e inclusive se ha visto la utilización de la mupirocina por vía tópica, ¿no? Y bueno, cuando nos menciona de la cirugía, esta se va a realizar dependiendo de cada paciente en particular, y va a ser necesaria, absolutamente necesaria, cuando vamos a ver un compromiso laringotraqueal estenótico, ¿no? En la cual va a estar quizá en riesgo la vida del paciente, ¿no? Ya que va a tener una obstrucción nasal marcada. Bueno, acá les puse 4 imágenes, acá ya. En la primera imagen vemos una paciente, mujer de 68 años, que tiene una evolución de 10 meses, ¿no? Si nosotros observamos bien, podríamos decir que esta paciente está en un estadio proliferativo, ¿no? En la figura de la derecha vemos un niño de 10 años que está en una fase inicial, ¿no? En la figura 3 vemos a un varón de 35 años con inicio en mucosa nasal y extensión a piel. Podemos decir también que este está en un estadio proliferativo, ¿no? Porque ya tiene una proliferación ahí. En cambio, en la figura 4 es un varón de 60 años que ya tiene destrucción de cartílago y deformación nasal, entonces estaríamos en un estadio esclerótico ya, ¿no? Ya que tiene una deformación nasal. Doctora, este sería el primer tema. Ya, bueno, a ver, un poquito más dinámico. Vamos, sigue. Ya, lo termino, el siguiente tema más. Ya, bueno, el siguiente tema es la rinitis atrófica. Esta es una enfermedad crónica de la mucosa de la cavidad nasal, es de etiología desconocida, es progresiva y su característica principal, ¿no? Es una atrofia de la mucosa nasal y inclusive del hueso subyacente a este, ¿no? Inclusive de los cornetes. Vamos a ver que va a haber una dilatación anormal de las cavidades nasales, congestión nasal, y va a haber formación de secreciones viscosas, costras secas, y algo característico de esta enfermedad es la fetidez, que va a ser llamado sena, ¿no? Bueno, el cuadrito inferior que les puse, les quería mencionar que dentro de la rinitis, esta está en la rinitis no alérgica y no infecciosa, ¿no? Ahí está la rinitis atrófica. Y bueno, la figura superior derecha es una retinoscopía anterior en la cual nosotros vemos costras, ¿no? Costras amarillo-verdosas. Dentro de la etiología en esta tenemos que tiene una etiología primaria y secundaria. La rinitis atrófica primaria va a ser netamente de la infección, ¿no? Va a ser su factor principal, ya que en esta no se puede determinar el organismo, ya que cuando viene el paciente y le hacen, no sé, el estudio, encuentran muchas veces lo que es la Klebsiella osaenae, que es más frecuente, pero también han encontrado lo que es el Staphylococcus aureus, el Proteus mirabilis, el Escherichia coli, ¿no? Entonces, no saben si es el agente causal que está causando la destrucción del tejido o si es un microorganismo oportunista que ha llegado ahí, ¿no? En la rinitis atrófica secundaria, esta se va a producir en consecuencia algo, ¿no? Una característica común de esta es la inflamación o cuando existe traumatismo nasal de larga duración en el paciente, ¿no? Este traumatismo va a terminar en lo que es un daño de la mucosa y va a haber una formación de costras y una superinfección.
Y bueno, estos dos cuadros les mencioné para ver las principales etiologías, ¿no? Que pueden ser genéticas, infecciosas o del desarrollo, nutricionales, autonómicas, endocrinas o inmunológicas, como podemos observar. También la primera tabla es de la rinitis atrófica primaria y la segunda tabla es de la rinitis atrófica secundaria, ¿no? Que también son sus principales etiologías. Dentro de la clínica he encontrado que en la rinitis atrófica primaria va a existir lo que es la litosis, cacosmia, la llamada ocena, una alteración del sueño y asfixia por aspiración de las costras que va a haber a nivel de las fosas nasales, pacientes con anosmia, epíxtasis y dolor nasal. Y en la rinitis atrófica secundaria va a haber congestión y de igual manera costras nasales. Estas van a ser diarias y secas, ¿no? Dolor facial, también encontramos anosmia, pero de manera episódica, y epíxtasis recurrentes. Y bueno, dentro de los signos más frecuentes, vamos a ver en la secundaria que va a haber una anatomía normal de la pared lateral nasal, ¿no? Puede haber una perforación del tabique nasal, una mucosa nasal opaca y las costras, ¿no? Muy bien. A ver, Nila, ¿cuáles son tus preguntas? Las tengo acá, doctor. Responde Alexandra Paredes. Y ya puedes dejar de compartir, gracias. Les puse las preguntas y no están con respuesta. No sé si logran ver para que se puedan... Lee la pregunta, Nila, y la va a responder Alexandra, y mientras tanto quita tu pantalla para ir compartiendo otras imágenes. Ya, doctora. ¿Cuál es la pregunta? Ya. La primera pregunta es, ¿el rinoscleroma es una enfermedad granulomatosa, aguda, no progresiva, muy frecuente en el sexo femenino que afecta el tracto respiratorio superior, piel, huesos y cartílagos? ¿Esto es verdadero o falso? Es falso, doctora. Es falso. ¿Qué dice Nila? ¿Por qué es falso? Bueno, sí es falso, profesora, es falso porque es una enfermedad granulomatosa, pero no es aguda, es crónica y es progresiva. Y no, y sí, bueno, sí es frecuente en el sexo femenino. Otra pregunta que tengo es, ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles son los signos patognomónicos en la histopatología del rinoscleroma? Ok, mencionaste dos signos, ¿no? En la histopatología. Uno era los... Julio, ¿no se te oye? Doctora, ¿se me escucha? Buenas. Muy poco o muy bajo. Ok, bueno, los signos que mencionaste en la exposición fueron las células de Mikulicz y los cuerpos de Russell. Está bien, doctor, esos son los signos patognomónicos. La siguiente, Marjorie Moscoso. Ya, voy a dar un concepto y me dice cuál de las dos patologías es. Es una enfermedad crónica de la mucosa de la cavidad nasal, progresiva, y se caracteriza por la atrofia de la mucosa con una característica que es la fetidez y que la llaman ocena, ¿no? Es la rinitis atrófica. Rinitis atrófica. ¿Cuál de ellas? Pero ya te he dicho ahí la respuesta. La primaria, doctor. Rinitis atrófica primaria. Ocena, ya, muy bien. A ver, una pregunta más y responde Roilit. Ya. ¿Qué características tiene una rinoscopía anterior de una rinitis atrófica? Tienes una fosa tapizada por costras verdo-amarillentas. Ya, muy bien. ¿Dónde está Rolit presente? Ya. Muy bien, entonces hemos hablado de básicamente enfermedades granulomatosas. ¿Se ve mi pantalla, chicos?
Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Muy bien, y se llaman enfermedades granulomatosas porque precisamente en su manifestación se ve pues ese tejido granulomatoso, como han mostrado ahí las fotografías, que parece que la mucosa tiene como granitos en toda esa parte del epitelio, ¿no? Entonces ahí están la tuberculosis, la lepra, del rinoescleroma, por ejemplo, y entre las enfermedades parasitarias está la leishmaniasis, ¿ya? Entonces, la leishmaniasis es importante, y ustedes ya lo habrán visto esto en parasitología. Es una enfermedad de larguísima data, muy difundida. Está producida por un protozoario del género Leishmania, muy típico en los climas cálidos, transmitido por un mosquito, ¿no es cierto?, en las zonas endémicas y hay dos formas, una la cutánea y otra la mucocutánea. Entonces esta zoonosis se transmite, la mosquita pica a la persona y transmite al vertebrado, en este caso el humano. Esta mosca generalmente es del género Lutzomia a nivel de América, y este vector pues pica a cualquiera de los vertebrados, incluido el hombre, sobre todo las hembras, e inoculan el parásito, ¿no es cierto? Entonces inoculan y esto pasa a la sangre y va cambiando de formas y ataca diferentes órganos. En este caso, a las partes de las mucosas del tracto respiratorio alto. Entonces tiene dos estadios, los promastigotes, que son flagelados móviles, y los amastigotes, que son intracelulares e inmóviles. Su distribución geográfica es muy variada, es más, como decíamos, en los climas tropicales, y Cusco tiene una zona importante de clima de selva, y sobre todo Cusco es una de las zonas que reporta los mayores casos de leishmaniasis a nivel nacional, porque los pacientes migran de la zona de la selva hacia, la ciudad del Cusco y son tratados aquí. O generalmente es que en la población campesina, ¿no?, que en la época de secas, que no tienen cosecha, no tienen todavía sembrío, para pues ganarse algún dinerito van a la selva, a los lavaderos de oro, a cosechar café, etcétera, y ahí es cuando son picados por esta mosquita y son inoculados con la leishmania. Entonces regresan a Cusco, donde pues son diagnosticados y tratados. Entonces, Cusco, como decíamos, es una zona de alto porcentaje que refiere y trata pacientes con leishmaniasis. Muy bien, ya el ciclo lo conocen cómo se infecta. Lo importante recordar es que es muy típica la pústula donde se forma o donde ha sido inoculado el parásito, ¿no? Entonces, el bichito pica, se hace una pequeña pústula y luego se hace una úlcera poco profunda de bordes indurados, regulares, generalmente amarillentos, y una característica que son indoloros, de bordes levantados, de un fondo granulomatoso, así como han mostrado las fotos, como pequeños granitos, y que generalmente cicatrizan en largo tiempo y dejan una cicatriz hipopigmentada de piel muy delgada, muy típica, muy característica. Esto en el lugar de la piel, en el lugar de inoculación. Estas son las úlceras típicas, como estamos diciendo, borde elevado, fondo granulomatoso y poco dolorosos, ¿no? Como lo ven aquí, que puede ser en cualquier parte de la piel, de la cara, extremidades, etcétera, en las zonas que estén expuestas a poder ser picadas. Entonces, esta enfermedad, después de algún tiempo, puede dar
manifestaciones mucosas, hemos hablado de las manifestaciones en piel. Ahora las manifestaciones que puede dar a nivel de la mucosa. Lo más típico es a nivel de la nariz. Inicialmente el paciente puede presentar un poco de prurito en la zona nasal y después que se van haciendo úlceras granulomatosas con un poco de secreción de moco, ligera inflamación de la mucosa y por el tejido granulomatoso, que es que se hacen como granulomas, nuestros compañeros lo han explicado, por ejemplo, en la tuberculosis, que eso causa obstrucción y también va causando la destrucción de los cartílagos, sobre todo de los cartílagos septales. Y esta lesión de la nariz, y generalmente se inicia en el septum, se va extendiendo hacia la rinofaringe, entonces luego a la orofaringe, hipofaringe y a la laringe. Entonces, a nivel nasal, ya hemos dicho, presenta prurito nasal, septal, la úlcera, edema, rinorrea, obstrucción nasal, epistaxis, costras y ese tejido granulomatoso a nivel de la zona afectada, que es muy típica, y a medida que va creciendo esto, va destruyendo cartílago y causando pues perforación septal, caída de la columela, caída de la punta nasal, esa esa nariz en silla de mortal por destrucción del esqueleto cartilaginoso de la nariz. Y esto se va extendiendo hacia atrás. En el paladar podemos ver en determinada etapa esta de su extensión una línea engrosada con tejido granulomatoso, que es la famosa cruz de Escomel. Luego los pilares se van tornando rojizos y con este tejido granulomatoso, la úvula engrosada, cubierta de este tejido granulomatoso, y baja por toda la pared faríngea y se extiende hacia la laringe. Y como ya saben, a nivel de la laringe, pues nos va a manifestar con disfonía, disnea, y el paciente puede tener pérdida de peso y anemia. Entonces, de una cosita muy leve granulomatosa se va extendiendo, perforando el tabique, destruyendo todas las estructuras nasales y luego pasando a la faringe y a la laringe. Entonces deja secuelas muy importantes dependiendo de cuán pronto se inicie el periodo de tratamiento. Miren ustedes las lesiones aquí en el paladar, estas así, lesiones granulomatosas. Entonces, estas enfermedades granulomatosas hay que hacer el diagnóstico diferencial porque visualmente lucen muy parecidas, entonces es ahí que hay que buscar las diferencias predisponentes, los antecedentes, ¿no? Una tuberculosis, por ejemplo, una leishmaniasis, si el paciente fue a la selva, ¿no? Por cierto, como mencionábamos hace un momentito, esta población pobre campesina que migra a los lavaderos de oro y demás, no tienen casa, duermen donde pueden, comen lo que pueden y a veces los engañan y ni les pagan lo suficiente, entonces regresan tuberculosos y con leishmaniasis. Entonces, en esta población es muy común que coexista la tuberculosis y la leishmaniasis. Entonces, estas lesiones, cuanto más tiempo están, pues se van extendiendo muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, el antecedente epidemiológico. Si ha ido a la selva, ha sido picado, generalmente tienen la cicatriz en la piel. Y como les digo, hay que hacer el diagnóstico también si es que son tosedores, contacto con tosedores, etcétera, y luego hacer los exámenes de laboratorio y principalmente la biopsia, que es lo que nos va a hacer la diferencia. Si en el frotis y en la biopsia encontramos células de Langerhans, ¿qué sospecharemos o en qué pensaremos, Luz Margarita? ¿Está Luz Margarita o no? ¿Sebastián Latorre? Sí, doctora. Si el patólogo en la biopsia nos dice encontrar células de Langerhans, ¿en qué piensas? En tuberculosis, doctora. Ya. Si te dice que ha encontrado a mastigotes, ¿qué piensas, Johan Sebastián?
No está Johan. Denise Flores. Doctora, buenas tardes. Bueno, sí, somos digo, sí sería la leishmaniasis, doctora, que... Ya, perfecto. Y si te dicen que han encontrado células de Mikulicz, ¿en qué piensa Sofía y qué pasa? ¿Dónde está? Jenny. Doctora, disculpa, ¿qué dijo? A ver, ¿quién escuchó la pregunta? ¿Quién la puede responder? Diana Yulisa. Sí, doctora. ¿Sería un escleroma por Klebsiella? Ya. Muy bien, entonces vean ustedes la importancia de hacer los diagnósticos diferenciales. Visualmente este tejido granulomatoso pueden parecerse, pero la biopsia nos va a ir diferenciando qué tipo de enfermedad es para según eso poder dar el diagnóstico. Entonces recuerden que es importante el antecedente epidemiológico, las características de la lesión y la biopsia para hacer pues el diagnóstico diferencial. Algunos exámenes de laboratorio nos van a ayudar, ¿no? Como han dicho el PPD, estas reacciones intradermo de Montenegro, el ELISA sobre todo buscando reacción para o leishmania o tuberculosis, ¿no? Entonces hay que hacer eso para pues diferenciar bien estos diagnósticos y dar el tratamiento. En el caso de la leishmania, el tratamiento de elección generalmente son los antimoniales pentavalentes, ¿no? Cuando ya hay extensión mucosa o repetitivamente se produce la lesión mucosa, generalmente se usa anfotericina. Una cosa muy importante que recordar en esto de la leishmaniasis es que tiene íntima relación de dónde ha sido picado, dónde está la lesión primaria para que en qué tiempo se presente la lesión secundaria. Entonces, no es lo mismo que miren, por ejemplo, aquí. Aquí tiene su picadura, su lesión en el párpado y en la mano. Cuanto la lesión está más cerca de la nariz, la manifestación cutánea se va a manifestar mucho más pronto. Entonces, en esta señora parece que tiene la lesión en el párpado, probablemente su leishmaniasis mucosa se va a presentar pues a los pocos meses. En que tiene la lesión en la mano, pues demorará quizás un año o algo más. A que la lesión fuera en el pie, por ejemplo, la manifestación cutánea va a ser mucho más distante. Y también recordar que lamentablemente, a pesar de que le damos sus antimoniales, su anfotericina B, etcétera, esta es una enfermedad recidivante. No se sabe muy bien qué factor influye, pero al tiempo puede recidivar. Y los pacientes que han tenido la enfermedad incluso ya muchas veces lo saben, ¿no? Yo he tenido leishmaniasis en la piel hace 15 años, he tenido leishmaniasis en las mucosas hace 10 años, y ahora me está empezando a picar nuevamente, seguro que me está empezando nuevamente la leishmaniasis, hágame mi frotis, mi estudio, para empezar mi nuevo ciclo de tratamiento. Entonces, importante recordar esta enfermedad, si bien es cierto en Cusco no nos infectamos con la leishmaniasis, pero sí atendemos a la población con leishmaniasis y van a tener ustedes acceso a ver a estos pacientes, entonces hay que saberlo diferenciar. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta allí? Chicos. Doctor, una pregunta. ¿Y el tratamiento con anfotericina cuánto tiempo es? Existen esquemas de tratamiento, la verdad que en este momento no lo recuerdo porque eso lo manejan más los infectólogos. Y por cierto, recordar también que esta enfermedad está dentro de las manejadas por el Ministerio de Salud y que el tratamiento es gratuito, ¿no? Entonces, para también saber orientar a esta población.
Generalmente me parece que les dan 15 días, pero que pueden repetirlo dependiendo de la respuesta del paciente y cuán extensa esté, ¿no? Gracias, doctor. Ya. Bien, entonces para hacer como un resumen de lo que se ha visto hoy, ¿no? Las infecciones nasales crónicas. Las rinitis atróficas, bien ha mencionado vuestra compañera, que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son generalmente idiopáticas, muy común en mujeres jóvenes, que se manifiesta precisamente por atrofia. Entonces, aquí en esta imagen ven los cornetes, ahí ese huesito cubierto de mucosa que ocupa un espacio pues en la fosa nasal. En cambio, en la atrofia prácticamente los cornetes se han achicado, se han reabsorbido, prácticamente no existen. Entonces vemos una fosa nasal sumamente amplia y que esto predispone a la formación de costras. Las costras tienen las costras de secreción que encontramos en la rinitis atrófica tienen una característica de formarse, son medias verdosas y parecen hojas de vegetal. Cuando ustedes, bueno, para limpiar introducen una pinza y sacan como si fueran hojas de vegetal, una hoja de coca, de laurel, y eso es muy típico de este tipo de patología y con mal olor. Entonces, le reitero que son muy comunes en mujeres jóvenes. Ahora, las rinitis atróficas secundarias a procesos generalmente quirúrgicos, ¿no? Tenía su rinitis alérgica, una hipertrofia de cornete y algún cirujano generoso le saca los cornetes, entonces va a dejar unas fosas igualmente amplias. Y a pesar de ser las fosas tan amplias, el paciente refiere obstrucción nasal, no solo por la presencia de las costras, sino por esta mucosa que es atrófica, también ya no tiene las terminaciones nerviosas que perciben la entrada del aire. Entonces, a pesar de que entra una gran cantidad de aire por un espacio tan grande, ellos no lo perciben y tienen la sensación de obstrucción nasal. Entonces, igual el rinoescleroma, producido por la bacteria esta que ha descrito vuestra compañera, también tiene esa característica de parecer un tejido granulomatoso y que invade pues principalmente la nariz. La tuberculosis, ya lo ha mencionado bien vuestro compañero, pocas veces suele ser de una lesión primaria, generalmente es una lesión secundaria a un proceso respiratorio pulmonar, ¿no? Entonces el tratamiento, básicamente los antituberculosis y la característica de la mucosa está pues entre estas enfermedades granulomatosas que hay que diferenciarla de la leishmaniasis, la lepra, la sarcoidosis, la sífilis, el lupus. ¿Qué más? A ver, el rinoescleroma, ya lo acaban de mencionar. Tiene secreción bastante fétida. La tuberculosis nasal es poco frecuente, aunque la tuberculosis pulmonar en general en nuestro medio también es una zona endémica, entonces debemos sospechar una patología tuberculosa cuando tengamos una lesión granulomatosa que no mejora con tratamiento y que haya quizás también asociado a un problema respiratorio o sobre todo contactos, ¿no? Y en su proceso de reparación post-tratamiento deja bastante cicatriz y fibrosis, igual que el rinoescleroma, igual que la lepra y la leishmaniasis que han manifestado vuestros compañeros. Entonces, el diagnóstico más importante, el epidemiológico y el resultado de biopsia que nos va a diferenciar este tipo de secreciones. Recordar también ahora en nuestra época de uso y abuso, diría yo, de los antibióticos, ha disminuido mucho la sífilis nasal. Pero también hay que tenerla en cuenta que igual que las enfermedades que hemos manifestado, tiene la característica de destruir el esqueleto cartilaginoso
de donde dé, ¿no? Sobre todo en la nariz, y dejar pues este tipo de deformidades en silla de montar y con caída de la pirámide del cartilaginosa nasal. El lupus es otra enfermedad que también puede manifestarse a nivel nasal. Miren, una congestión con bordes ligeramente sobreelevados y congestivas, y que puede asociarse a estas manchas ahí en la cara como mariposa, típico de del lupus, ¿no es cierto? Entonces ahí igualmente la sospecha para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Ahora, la nariz, igual que muchos órganos, también es susceptible a que puedan algunos hongos invadir esta mucosa nasal y extenderse incluso a los senos paranasales. Entre ellas está la actinomicosis, en la que, bueno, nos hace el diagnóstico diferencial siempre la anatomía patológica, ¿no? La rinoesporidiosis, la otra, la mucormicosis, que ahora está un poco de moda, han visto que lo están asociando mucho con el COVID, que produce el famoso hongo negro, que está haciendo mucha difusión la prensa, ¿no? Esto se llama el mucormicosis. Es una enfermedad micótica que puede afectar la nariz y los senos paranasales. Es muy importante de sospecharlo ante lesiones costrosas, negruzcas, sea a nivel oral, nasal, etcétera, que se van extendiendo en personas inmunodeprimidas. Es importante este aspecto, que hay que buscar siempre un sustrato inmunodeficiente. Puede ser un paciente con algún tipo de cáncer, puede ser un diabético, puede ser un paciente con VIH, un paciente con cáncer que lo lleva a la inmunodeficiencia, y ahora se lo está asociando mucho al COVID, porque pues en casos que están muy graves les hacen también un poco de abuso de los corticoides y los llevan a la inmunodeficiencia y los susceptibilizan al mucormicosis, que es el famoso hongo del pan, de la fruta, el hongo negro que le llaman, que normalmente en una persona nosotros vemos un pan ahí hongueado, negruzco, y si por casualidad aspiramos un poco de ese polvillo, podemos aspirar el mucormicosis, pero si tenemos un sistema inmunológico competente, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero en la mucormicosis se instala en las mucosas y eso va creciendo y destruyendo, y por cierto es bastante agresivo. Y pues hay que hacer tratamiento en base a anfotericina B y tratamiento quirúrgico de limpieza quirúrgica frecuente, ¿no? Otro hongo que puede atacar es la aspergilosis. El aspergillus puede ser cualquiera de los tipos, el funigatus, el níger o el flavus, cualquiera de ellos, que pueden también atacar ahí a las mucosas e ir destruyendo las mucosas y expandiéndose hacia los senos paranasales. La coccidioidomicosis es otra posibilidad, aunque afecta mucho más al tracto respiratorio inferior, pero puede hacer alguna manifestación a nivel nasal. La histoplasmosis, igualmente muy parecido. Generalmente existe el antecedente de haber estado en contacto en zonas donde hay murciélagos o aves que han aspirado ahí pues las esporas del histoplasma, y puede causar igualmente lesiones a nivel mucoso y a nivel pulmonar. Recordar que la parte de los hongos generalmente es mucho más manifiesto cuando en un sustrato inmunodeficiente, ¿no? La candidiasis igualmente en pacientes que han sido sometidos a antibiótico-terapia prolongada, que también pueden susceptibilizar a que los hongos, la levadura de la cándida, invada, puede ser nariz, lo más común es boca, orofaringe e hipofaringe.
pero dependiendo del estado de inmunidad, pues puede extenderse mucho más. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? Nada. A ver, nos faltaba llamar la lista. Isabel Aguilar. Presente, doctora. Ya, a ver quién más aquí. Arias Condori. Presente, Faltó. doctora. Ah, presente. Cárdenas Choque. Presente, doctora. Cárdenas Portugal. Presente, doctora. Muy bien, ¿quién más? Luisín Chacón. Presente, doctora. Flores Denis. No está. Presente, doctora. De la Torre Vera. Presente, doctora. A ver, ¿quién más? Garay Valdivia. Presente, doctora. ¿Y qué pasa si nos contestó y faltó Odalis? Ya, es la única que ha faltado, creo. Muy bien. Bien, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase y me recuerden enviar sus